Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, análisis y un poquito de drama sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar algo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues abróchense los cinturones porque la bomba que les traigo hoy es de esas que sacuden los cimientos de Hollywood, perdón, de Turquía. Sí, mis amores, hoy vamos a hablar de ese romance que nos robó el aliento, esa química que traspasaba la pantalla y que, al parecer, escondía mucho más de lo que pudimos ver en su momento. ¿Preparados para saber la verdad detrás de la verdad? Porque yo sé que sí. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este pozo de secretos, les tengo que pedir el favor más grande del mundo: suscríbanse al canal. Ya saben, piquen ese botoncito rojo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, y únanse a esta gran familia que ama el salseo turco tanto como yo. Vamos, no sean tímidos. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Senkal Kapm. Eda y Serkan. La pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se escondieron tras esas miradas cómplices y esos besos que parecían sacados de un cuento de hadas? Durante mucho tiempo, se especuló sobre su relación. Primero, negaron cualquier tipo de romance. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran química laboral, insistían. Pero nosotros, los que los vemos con ojos de halcón, sabíamos que había algo más. Se notaba en el aire. La tensión era palpable, la conexión innegable. Y, como era de esperarse, la verdad salió a la luz. Confirmaron su relación, y el mundo entero estalló en júbilo. Eran la pareja del momento, la envidia de todos. Viajaban juntos, se mostraban cariñosos en redes sociales, y parecían vivir en una burbuja de felicidad. Era el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su lado oscuro. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Dejaron de aparecer juntos en público, sus publicaciones en redes sociales se volvieron más esporádicas, y la prensa turca empezó a hablar de una posible ruptura. Y así fue. La noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Oficialmente, la razón de la ruptura fue incompatibilidad de agendas y diferencias irreconciliables. Pero, mis queridos chismosos, ¿realmente creen que esa es toda la historia? Yo no. Según fuentes cercanas a la pareja, la relación entre Kerem y Hande era mucho más compleja de lo que imaginábamos. Aparentemente, las presiones mediáticas, el asedio de los paparazzi y las expectativas del público fueron demasiado para ellos. Vivir bajo el microscopio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, terminó por desgastar su relación. Pero eso no es todo. Hay más. Se dice que las familias de ambos también jugaron un papel importante en la ruptura. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con la relación, y las tensiones familiares terminaron por afectar el noviazgo. Imagínense la presión. Y aquí viene la bomba final. Según algunas fuentes, Kerem y Hande tenían visiones diferentes sobre el futuro de su relación. Mientras que Hande, al parecer, estaba lista para dar el siguiente paso y formar una familia, Kerem prefería enfocarse en su carrera y explorar nuevas oportunidades. Un choque de prioridades que terminó por separarlos. Pero esperen. No todo está perdido. Los rumores de una posible reconciliación han estado circulando desde hace meses. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, y algunos aseguran que la chispa entre ellos sigue viva. ¿Será que el amor puede superar todos los obstáculos? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un misterio. Un romance lleno de altibajos, de secretos y de pasiones. Una historia que nos ha mantenido enganchados desde el principio y que probablemente seguirá dando de qué hablar en el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué les depara a Kerem y Hande en sus carreras profesionales? Ambos están en la cima del éxito. Hande sigue protagonizando series y películas que arrasan en todo el mundo, y Kerem está conquistando nuevos mercados con su talento y su carisma. Son dos estrellas que brillan con luz propia.
Y ahora, mis queridos bursinaticos y andecitos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y revelaciones. Hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado los rumores de su ruptura, y hemos desenterrado algunos secretos que, créanme, los van a dejar pensando durante mucho tiempo. En resumen, hemos visto que la relación entre Kerem y Hande era mucho más compleja de lo que imaginábamos, que las presiones mediáticas y familiares jugaron un papel importante en su ruptura, y que, a pesar de todo, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Una historia digna de una telenovela turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos que aman el salseo turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Vamos, demuéstrenme su amor y su apoyo. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero mucho. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Adiós. Pero esperen un segundo. Porque la historia no termina aquí, ni mucho menos. Este culebrón turco tiene más giros que una novela de Agatha Christie. Así que prepárense para adentrarnos aún más en los entresijos de esta relación, porque tengo mucha más tela que cortar. Primero vamos a hablar de las presiones mediáticas. Imagínense por un momento ser Kerem y Hande. Jóvenes, guapos, exitosos y de repente convertidos en la pareja más seguida de Turquía. Cada paso que daban, cada comida que compartían, cada mensaje que publicaban en redes sociales era analizado con lupa por la prensa y por sus millones de fans. Era una locura. Los paparazzi los perseguían sin descanso, tratando de captar la foto perfecta, la imagen que confirmara o desmintiera los rumores de romance. Los acosaban en restaurantes, en aeropuertos, hasta en sus propias casas. No tenían ni un minuto de privacidad. ¿Cómo creen que eso puede afectar a una relación? Pues claro que la desgasta. Además, tenían que lidiar con las expectativas del público. Todos querían que fueran la pareja perfecta, que vivieran un romance de película, que fueran felices para siempre. Pero, vamos a ver. Eran personas normales con sus propios problemas y sus propias inseguridades. No podían estar sonriendo y radiantes las 24 horas del día. Era imposible. Y no olvidemos las redes sociales, ese arma de doble filo que puede elevarte a la cima o hundirte en el abismo. Cada publicación que hacían era interpretada de 1000 maneras diferentes, y los comentarios negativos no tardaban en aparecer. Estás muy gorda, te ves demacrado, ya no se quieren, eran solo algunos de los mensajes que tenían que soportar. Una auténtica pesadilla. Ahora, hablemos de las familias. Según mis fuentes, las relaciones familiares no eran precisamente un cuento de hadas. Se rumorea que la familia de Hande, especialmente su abuelo, era muy tradicional y tenía ciertas reservas sobre Kerem. No lo veían como el hombre ideal para su nieta. Imagínense la tensión en las cenas familiares. Por otro lado, se dice que la familia de Kerem era más liberal y abierta, pero que también tenían sus propias expectativas sobre su relación. Querían que Kerem se enfocara en su carrera y que no se dejara llevar por las emociones. Un tira y afloja constante. Y por si fuera poco, también estaban los amigos de ambos. Algunos apoyaban la relación, otros la criticaban abiertamente. Algunos intentaban mediar entre ellos, otros echaban más leña al fuego. Un verdadero campo de batalla. Pero la verdadera clave de la ruptura, según mis investigaciones, radica en sus diferentes visiones sobre el futuro. Hande, al parecer, siempre ha sido una persona muy familiar y soñaba con formar un hogar, tener hijos y vivir una vida tranquila. Kerem, en cambio, es un espíritu libre, un aventurero que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Mientras que Hande quería sentar cabeza, Kerem quería seguir explorando el mundo. Mientras que Hande quería construir un nido de amor, Kerem quería seguir volando. Un choque de prioridades que era inevitable.
Se dice que Hande presionaba a Kerem para que se comprometiera y que hablaran de tener hijos, pero Kerem se resistía. No se sentía preparado para dar ese paso, y eso generaba discusiones y resentimientos. Una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar. Pero, ojo. Porque aquí viene la parte más interesante de la historia. A pesar de todos los problemas y las dificultades, el amor entre Kerem y Hande era real. La química que compartían era innegable, la conexión que sentían era profunda. Y según mis fuentes, ese amor sigue vivo. Se les ha visto juntos en varias ocasiones después de la ruptura, y algunos aseguran que la chispa entre ellos sigue encendida. Han sido discretos, tratando de evitar la atención de los medios, pero se han reunido en secreto para hablar y recordar los buenos tiempos. ¿Será que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿Será que Kerem y Hande se darán una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero yo, como buena bursinatica y andecita de corazón, sigo teniendo la esperanza de que su historia tenga un final feliz. Mientras tanto, ambos siguen triunfando en sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series y películas que han sido un éxito rotundo, y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su belleza y su talento la han catapultado a la fama internacional, y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Kerem, por su parte, ha diversificado su carrera y ha incursionado en el mundo de la producción y la dirección. Ha trabajado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Su carisma y su atractivo lo han convertido en un ícono de la moda y en un referente para muchos jóvenes. Ambos son estrellas que brillan con luz propia, y que han demostrado que pueden triunfar tanto en el amor como en el trabajo. Pero, ¿serán capaces de superar sus diferencias y volver a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. Y ahora, mis queridos bursinaticos y andecitos, llegamos al final de este vídeo épico. Hemos desenterrado todos los secretos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado sus altibajos, y hemos especulado sobre su futuro. Una montaña rusa de emociones. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y quién sabe, quizás algún día Kerem y Hande nos sorprendan con una reconciliación. Nunca perdamos la esperanza. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos que aman el salseo turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Vamos, demuéstrenme su amor y su apoyo. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero mucho. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión y sorpresas. Adiós.